En las profundidades de la historia de Roma, emerge la figura de Nerón, un emperador envuelto en misterio y controversia. Más allá de las llamas que consumieron a Roma, su reinado se entrelaza con relatos de arte, poder y una transformación urbana sin precedentes. Pero, ¿cómo se entrelazan estos elementos en la compleja tapestría de su gobierno? En este viaje nos adentraremos más allá de los relatos tradicionales, explorando la vida de Nerón desde múltiples ángulos. ¿Qué verdades y qué lecciones podemos aprender al examinar su reinado bajo una luz diferente? Acompáñanos mientras desentrañamos los hilos de la historia, buscando comprender al hombre detrás del mito y el impacto duradero de sus decisiones en el Imperio Romano. En la antigua Roma, bajo el resplandor y la sombra de la dinastía Julio-Claudia, surge la figura de Nerón Claudio César Augusto Germánico, conocido simplemente como Nerón. Ascendiendo al trono imperial a la temprana edad de 16 años, su reinado de casi 14 años se convierte en uno de los más infames y discutidos en la historia de Roma. Pero ¿quién fue realmente Nerón? ¿Un despiadado tirano, un incomprendido mecenas de las artes o un producto de su tiempo y circunstancias? Criado en el epicentro del poder y la intriga política, la infancia y juventud de Nerón estuvieron marcadas por las ambiciones de su madre, Agripina la Menor, y la influencia de figuras clave como Séneca, su tutor y consejero. Estas relaciones moldearían no solo su ascenso al poder, sino también la trayectoria de su gobierno. Su reinado está salpicado de eventos que han capturado la imaginación de historiadores y el público por igual, desde el gran incendio de Roma, que algunos sugieren fue instigado por él, hasta su famosa persecución de los cristianos y su profunda pasión por el arte y la cultura. Pero detrás de la figura polarizante que presenta la historia yace un hombre de contradicciones, atrapado entre las exigencias de su posición y sus intereses personales. Nerón, nacido Lucius Domitius Aenobarbus, vino al mundo en el año 37 d.C., en una Roma aún resonando con las hazañas y conflictos de la dinastía Julio-Claudia. Su linaje lo predisponía a una vida de influencia y poder, siendo nieto de Germanicus, un héroe del pueblo romano, y de Agripina la Menor, una mujer de ambición indomable y astucia política. La temprana muerte de su padre, Gneo Domicio Aenobarbo, dejó a Nerón en manos de una madre decidida a ver a su hijo en el trono. La educación de Nerón no fue la típica de un joven de la nobleza romana. Agripina, consciente del potencial de su hijo para ascender al poder supremo, buscó para él mentores que pudieran moldear no solo su mente sino también su carácter. Entre estos, Séneca el joven sobresale como un tutor de gran influencia, quien intentó inculcar en el joven Nerón los principios del estoicismo, enfatizando la virtud, el autocontrol y la racionalidad. Sin embargo, la ambición de Agripina no se detuvo en la educación de su hijo. Mediante una serie de maniobras políticas y alianzas, consiguió casarse con el emperador Claudio, asegurando así una posición desde la cual podía promover los intereses de Nerón. La adopción de Nerón por parte de Claudio en el año 50 d.C. marcó el penúltimo paso en su camino hacia el poder, nombrándolo heredero por encima de sus propios hijos biológicos. El ascenso final de Nerón al trono no estuvo exento de maquinaciones oscuras. La muerte de Claudio en el 54 d.C., bajo circunstancias sospechosas ampliamente atribuidas a Agripina, catapultó a Nerón, de solo 16 años, al rol de emperador. Este momento no solo representaba la culminación de las ambiciones de su madre, sino también el inicio de un reinado que sería escrutado a través de los siglos. La juventud de Nerón, al asumir el poder, planteó desafíos únicos. A pesar de su educación y la guía de mentores como Séneca,
La temprana exposición a las complejidades del poder imperial, las intrigas palaciegas y las expectativas de un imperio en expansión pondrían a prueba su carácter y su capacidad para gobernar. La combinación de una educación estoica con la temprana responsabilidad del imperio más poderoso de la antigüedad ofrece una fascinante paradoja al explorar el desarrollo del joven emperador hacia la figura que la historia recuerda. La relación entre Nerón y Séneca trasciende la de un alumno y su mentor. Representa un complejo entrelazado de filosofía, poder y las tensiones inherentes al ejercicio del gobierno imperial. Séneca, como uno de los más célebres estoicos de su tiempo, asumió la monumental tarea de guiar a un joven emperador a través del laberinto ético y político de la Roma antigua. Esta sección explora cómo la filosofía estoica, impartida por Séneca, buscó moldear el gobierno y la personalidad de Nerón, además de las limitaciones y contradicciones que surgieron de esta relación. La influencia de Séneca sobre Nerón no se limitó a lecciones formales. Fue un intento de aplicar los principios estoicos a la gestión del Estado. Séneca enseñó a Nerón la importancia de la clemencia, la moderación y el gobierno racional. Principios fundamentales del estoicismo que enfatizan el control de las pasiones y el ejercicio de la virtud. En los primeros años de su reinado, Nerón mostró indicios de adoptar estas enseñanzas, demostrando clemencia en sus decisiones judiciales y un interés por el bienestar de sus súbditos, acciones que reflejaban la influencia directa de su tutor. Sin embargo, la relación entre el estoicismo y el ejercicio del poder imperial reveló tensiones significativas. A medida que Nerón maduraba y consolidaba su autoridad, comenzaron a surgir desviaciones de los ideales estoicos. La gradual emancipación de Nerón de la influencia de Séneca coincidió con un cambio perceptible en su gobierno, marcado por decisiones que contravenían los principios de moderación y racionalidad promovidos por el estoicismo. Este cambio sugiere una lucha interna en Nerón, entre la filosofía de vida que Séneca intentaba inculcarle y las demandas y tentaciones del poder absoluto. La eventual ruptura entre Nerón y Séneca es emblemática de la complejidad de su relación. A medida que Nerón se alejaba de los preceptos estoicos, la posición de Séneca en la corte se volvía cada vez más precaria. La dimisión de Séneca de sus funciones y su posterior forzados marcan el fin de la influencia estoica directa sobre Nerón y presagian una era de gobierno más tiránica y autocrática. Este periodo de la historia de Roma ilustra vívidamente la tensión entre los ideales filosóficos y las realidades del poder. A pesar de los esfuerzos de Séneca, la transformación de Nerón de un gobernante prometedor, influenciado por el estoicismo, a un emperador marcado por la extravagancia y la crueldad, refleja las limitaciones de la filosofía estoica como guía para el gobierno imperial. La trayectoria de Nerón resalta una pregunta fundamental sobre la naturaleza humana y el poder. ¿Es posible adherir a los principios estoicos en el ejercicio del poder absoluto o el poder corrompe inevitablemente, alejando a los gobernantes de la virtud? El gran incendio de Roma, ocurrido en el 64, representa uno de los momentos más críticos y definitorios del reinado de Nerón. Durante 6 días y 7 noches, las llamas consumieron gran parte de la ciudad, dejando solo desolación a su paso. La magnitud de la catástrofe fue tal que sus repercusiones se sintieron no solo en el tejido físico de Roma, sino también en el político y social. La devastación provocó un torbellino de rumores y especulaciones entre la población romana, muchos de los cuales apuntaban directamente a Nerón como el responsable del incendio. La creencia popular sostenía que el emperador había ordenado incendiar la ciudad para hacer espacio para su proyecto arquitectónico megalómano,
la Domus Aurea, un vasto complejo palaciego que simbolizaría su grandeza. Esta acusación se arraigó profundamente en el imaginario colectivo, exacerbada por las acciones previas de Nerón y su reputación de despotismo. Frente a estas acusaciones, Nerón adoptó una estrategia de contramedidas, tanto públicas como privadas. Públicamente, se esforzó por desviar la culpa hacia los cristianos, una secta minoritaria en ese momento, iniciando una de las primeras y más feroces persecuciones contra ellos. Esta maniobra tenía el doble propósito de encontrar un chivo expiatorio para el incendio y suprimir una comunidad que consideraba subversiva. En privado, se dice que Nerón quedó profundamente afectado por el desastre, no tanto por las acusaciones en su contra, sino por la pérdida de su amada ciudad. Aunque las fuentes históricas como Tácito ofrecen relatos que mezclan la crítica con el reconocimiento de sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento de la población, la figura de Nerón emerge compleja y contradictoria. Se reporta que financió la reconstrucción de la ciudad de su propio bolsillo, implementando regulaciones de construcción más estrictas para prevenir futuros incendios. La reconstrucción de Roma ofreció a Nerón la oportunidad de dejar un legado arquitectónico que reflejara su visión para la ciudad y para sí mismo como gobernante. La Domus Aurea, aunque criticada por su extravagancia, fue un testimonio de la innovación arquitectónica y artística, destacando por su diseño y decoración. Además, las nuevas normativas urbanísticas buscaban mejorar la habitabilidad de Roma, con calles más anchas, edificios de ladrillo y zonas de escape para casos de incendio. La faceta de Nerón como artista y su mecenazgo en las artes constituyen un aspecto fundamental para comprender su personalidad y su gobierno. Alejado de las políticas de construcción y de la gestión de desastres, este ámbito revela una dimensión diferente del emperador, caracterizada por un profundo aprecio por la cultura y el arte de su época. Nerón no solo fue un patrocinador de las artes, él mismo se consideraba un artista. Su pasión por la música, especialmente por el canto y la lira, lo llevó a participar en competencias artísticas, no solo dentro de Roma, sino también en Grecia, donde los Juegos Panhelénicos le brindaban una plataforma para demostrar sus habilidades. Estas participaciones no estaban exentas de controversia, ya que su posición como emperador imponía una presión implícita sobre los jueces, asegurando victorias que para algunos carecían de mérito. Sin embargo, para Nerón, estas actuaciones eran una forma de conexión divina, un medio para alcanzar la fama eterna a través del arte, más allá de sus logros como gobernante. Como mecenas, Nerón impulsó una era de esplendor artístico en Roma. Su gobierno se caracterizó por un significativo apoyo financiero y social a los artistas, poetas, músicos y arquitectos de la época. La Domus Aurea es quizás el ejemplo más emblemático de este mecenazgo, albergando frescos, esculturas y arquitecturas innovadoras que influirían en el arte romano mucho tiempo después de su muerte. Este proyecto, más allá de su función residencial, era un museo viviente, un espacio dedicado a la celebración de la belleza y el ingenio humano. La promoción del arte por parte de Nerón tuvo un impacto duradero en la cultura romana, estableciendo un precedente para el rol del emperador como protector y promotor de las artes. A través de su participación y patrocinio, incentivó un ambiente en el que el arte no solo se valoraba como una forma de expresión personal, sino también como un elemento esencial para la identidad y gloria de Roma. La estética neroniana, con su énfasis en la grandiosidad y la innovación, reflejaba su visión de un imperio culturalmente rico y diverso. La dedicación de Nerón al arte revela una dicotomía en su personalidad. Por un lado,
un gobernante acusado de tiranía y megalomanía. Por otro, un artista genuinamente comprometido con la promoción de la cultura. Esta dualidad plantea preguntas sobre la interpretación de su reinado y su legado, sugiriendo que, más allá de las acciones políticas y las controversias, y su contribución a la arquitectura romana. Esta dualidad en la percepción de Nerón subraya la complejidad de su personaje y el impacto duradero de su reinado en la historia de Roma. Con esto, concluimos nuestro viaje por la vida y el legado de Nerón, un emperador que, más allá de las controversias, dejó una huella indeleble en la historia de Roma. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el arte y la moralidad en el contexto de uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Si te ha interesado este viaje por la compleja figura de Nerón, te invito a apoyar este canal. Compartir este video, darle like y suscribirte son formas sencillas pero significativas de apoyarnos. Recuerda que suscribirse es completamente gratis y así no te perderás futuras exploraciones sobre los fascinantes personajes e historias de nuestro pasado. Agradecemos tu interés y tu apoyo. Hasta la próxima.